presente. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, específicamente de la carrera de Ingeniería en Computación. Esta presentación es de la materia de Introducción a la Ingeniería en Computación. El tema que nos correspondió es la primera generación de computadoras. Como pueden observar, nuestro grupo está conformado por 5 integrantes. Mi persona, Andrés Sevilla, Israel Fernández, Areline Mayen, y Adonis Hernández. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Israel Fernández y a mí me corresponde decir una breve introducción con respecto a la primera generación de computadoras. Si bien las computadoras hoy en día son un gran avance y un gran método tecnológico para ayudarnos a abarcar un sinfín de problemas y darles solución, las computadoras anteriormente no eran como hoy las conocemos, eran mucho más grandes, podían llegar a medir alrededor de 10 metros cúbicos, a lo cual daban una menor eficiencia a que hoy en día la podemos cargar muy fácilmente en una mochila, en un bolso, etc. E incluso lo podemos ver hoy en día muy comúnmente con los celulares, ya que antes estos celulares no eran como lo vemos hoy en día, sino que eran mucho más grandes. Mediante pasar los años dieron un gran avance como las computadoras que hoy en día, porque entre computadora y teléfono hay un gran vínculo que los une, porque ambos utilizan procesadores, tarjetas gráficas, núcleos, etc. Ahora bien, el inicio de las computadoras se abarca en 1940, donde la primera computadora es ENIAC. ENIAC era una computadora que se basaba bastante en lo que era tubos al vacío y placas perforadas. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las primeras computadoras poseían funciones relativamente limitadas. Un ejemplo de esto podría ser la solución a cálculos sencillos o bien teniendo una función únicamente de almacenamiento. Esto ya que al no tener una tecnología tan avanzada eran eran poco eficaces e imprecisas. Ahora, hablando un poco de lo que viene siendo el software de estas computadoras, las personas que las programaban utilizaban un lenguaje de programación sencillo para que la máquina lo pudiera entender. Este lenguaje de programación se llamaba lenguaje binario, el cual consistía en la secuencia de dos números simples, el 1 y el 0. Ahora, el 1 representaba la presencia de un pulso eléctrico y el 0 representaba la ausencia del pulso eléctrico. Ahora, al ser este un procedimiento bastante tedioso y complicado, las únicas personas que lo realizaban eran únicamente expertos. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo ENIAC. ENIAC fue la primera computadora electrónica de la historia. Este no fue un modelo de producción, sino más bien un modelo experimental. Esta estaba construida por 18.000 válvulas al vacío, pesaba 30 toneladas y tenía un consumo de energía de alrededor de 160 kilowatts. Antes de continuar, voy a explicar un poco de en qué consistían los tubos al vacío o válvulas al vacío. Bien, consistían en un tubo de acero o vidrio por el cual se conducían electrones. Este tubo a su vez tenía la función de controlar el flujo de energía en la computadora, lo cual ayudaba a su función. Una vez entendido esto, ENIAC poseía, o más bien tenía la capacidad de realizar alrededor de 5.000 sumas o 300 multiplicaciones por segundo. Esta computadora fue construida por los ingenieros John Mauchly y Presper Icar en la Universidad de Pensilvania. Para la entrada de datos, la computadora utilizaba tarjetas perforadas o cintas de papel perforadas, los cuales ayudaban a su vez a la función de almacenamiento. Ahora, esta computadora fue mayormente utilizada para lo que viene siendo cálculos relacionados a la guerra. Un ejemplo de esto podría ser el cálculo de la balística que poseía el ejército de los Estados Unidos, o también se utilizó para realizar cálculos para la construcción de la bomba atómica. La primera computadora comercialmente exitosa fue la UNIVAC, diseñada por John William Mauchly. Era una computadora que pesaba 7.250 kilogramos.
Estaba compuesta por 500 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en series. Podía hacer suma de dos números de 10 dígitos cada uno. Estaba formada por un reloj interno con una frecuencia de 2,25 MHz. Tenía memoria de mercurio. La primera computadora fue entregada a las oficinas del Censo de Estados Unidos en 1952. La UNIVAC fue bastante significativa por varias razones. Fue la primera computadora vendida comercialmente. Introdujo varios avances en la tecnología, como la utilización de tubos de vacío en el procesamiento de datos. En 1952 se volvió bastante exitosa por hacer la primera predicción exitosa de los resultados electorales de los Estados Unidos. También allanó el camino para los futuros avances en la informática, comerciales y científicas. En resumen, la UNIVAC fue una de las primeras computadoras comerciales exitosas y desempeñó papeles fundamentales en el desarrollo de la informática como la conocemos hoy en día. Les hablaré acerca de los creadores de la primera computadora de la generación 1. Fue construida en 1943 y 1945 por los ingenieros John Williams y John Presper. John Williams fue considerado un físico estadounidense que junto a la ENIAC construyó el primer programa y el primer ordenador digital electrónico de la primera generación, junto a John Presper, quien también fue considerado uno de los más grandes pioneros de la ingeniería eléctrica e informática. Dando a este tema en conclusión, ¿cómo podemos inspirar la importancia en estas generaciones? Pues en satisfacción personal, en un aprendizaje, en oportunidades en construcción social y ambiental e independencia de sus elaboraciones personales. Oportunidades en un aprendizaje en horas flexibles y también buscar en una vida laboral y escuchar sus opiniones tecnológicamente. Como importancia tenemos que el conocimiento de cada generación es esencial para el poder de cada persona y valoración que tiene en sus aspectos laborales y personales, en competencia efectiva, en el liderazgo, la responsabilidad efectiva de cable e independencia de generaciones. Para finalizar, esperamos que este video les haya servido, que hayan comprendido todo sobre esta primera generación de computadoras y gracias por ver el video.